El siguiente de los elementos que es necesario precisar es el marco institucional, es decir, cómo relacionamos el conjunto de instituciones que tiene la Unión Europea con el funcionamiento de su sistema político. Es decir, cuál es el engranaje, dónde colocamos estas instituciones y qué función cumplen para poder hablar de que estamos ante un sistema político. Por tanto, habrá que hablar de instituciones, sí, pero también hay que ver qué actores están involucrados y qué tipo de relaciones tienen lugar. En este sentido, es realmente relevante incluir un concepto que es fundamental para entender el modo de funcionamiento de la Unión Europea. En concreto, hablamos del modelo consensual de democracia europea que le atribuimos al politólogo Arend Lipjar. En concreto, Lipjar define la democracia como dos grandes modelos. Por un lado tenemos el modelo Westminster, el modelo propio de Reino Unido, que es el modelo mayoritario, y por otro lado tenemos el modelo consensual. No es este el espacio para andar viendo cada uno de los detalles de los modelos, pero creo que sí que es interesante ofrecer por qué la Unión Europea funciona como un sistema político y en concreto es un sistema político que responde a este modelo consensual. Si vamos a la caracterización de Lipjar, este modelo consensual tiene una serie de características. En concreto, Lipjar divide entre dos grandes dimensiones. Por un lado tenemos la dimensión ejecutivos-partidos y por otro tenemos la dimensión federal unitaria. Esto nos configura un doble eje conforme al cual clasificar las democracias y en concreto el propio Lipjar hace esta clasificación para la Unión Europea que precisamente subraya es un modelo de democracia consensual. Dentro de la dimensión ejecutivos-partidos tenemos los gabinetes, es decir, la composición de los gabinetes. En este caso, en el caso de la democracia consensual, esperaremos gabinetes de concentración en el que haya representados varios partidos, es decir, gobiernos de coalición. Si asimilamos a la Comisión Europea con el gobierno, es decir, con el ejecutivo de este sistema político, podemos ver que no hay dos, sino tres, incluso a veces cuatro partidos políticos representados en las instituciones. El siguiente punto que es interesante subrayar es la relación legislativo-ejecutivo. Así como en el caso de la democracia mayoritaria hay una relación de subordinación, en el caso de la democracia consensual europea hay una relación en mayor pie de igualdad. Es decir, la Comisión no tiene preeminencia sobre el Parlamento y a medida que se profundiza las reformas institucionales, el Parlamento cobra más fuerza y tiene mayor poder vis a vis a la Comisión. El tercero de los elementos es el sistema de partidos, que es un sistema de partidos multipartidista. Son cuatro las grandes familias europeas de partidos políticos, como veremos cuando tratemos los grupos parlamentarios, los democristianos, los socialdemócratas, los liberales y los verdes. A ellos también habría que sumar otras tendencias que han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo del tiempo porque se han mantenido también constantes, que por un lado está el grupo de los antiguos comunistas, ahora la nueva izquierda, y también tenemos los grupos de los conservadores euroescépticos. Entonces, junto a este sistema de partidos nos encontramos con un sistema electoral que es de tipo proporcional y hay un sistema de grupos de interés que se basa sobre todo en la concertación. Yendo hacia la dimensión federal unitaria, el grado de centralización del gobierno es bajo, de hecho estamos en un esquema cuasi federal o confederal en el que la concentración del poder legislativo no es tal, es decir, tenemos más de una cámara, tenemos un bicameralismo simétrico y en todo caso, si hay algún tipo de asimetría, podría decirse que es hacia la cámara que representa a los intereses de los estados más que a la que representa el interés general. Por otra parte, tenemos una gran rigidez constitucional. Para cualquier tipo de reforma hace falta una unanimidad por parte de todos los Estados miembros y la revisión judicial está concentrada en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
sin perjuicio de que pueda haber algún tipo de interpretación por los tribunales nacionales. Y por último tenemos el modelo de independencia del Banco Central, del cual incluso podríamos decir que la propia Unión Europea es ejemplo. Entonces, para ver en movimiento este modelo de Liebhardt, tenemos este gráfico que vamos a pasar ahora a explicar. Es de qué manera ponemos en comunión instituciones con actores y cómo vemos el carácter consensual de esta democracia. En primer lugar, en la cúspide de la generación de las demandas está la ciudadanía, que puede tener dos tipos de actitudes. Puede tener una actitud más de tipo pasivo, y ahora veremos en qué se traduce eso, o puede tener una actitud de tipo activo. Cuando hablamos de una ciudadanía activa, la vemos en tanto que generadora de demandas, en tanto que generadora de opciones. Entonces, esto lo puede hacer de una manera organizada, a través de organizaciones sociales, o lo puede hacer de una manera menos concentrada, es decir, con manifestaciones más espontáneas que puedan recoger los medios de comunicación, y por otra parte lo puede hacer insertándose dentro de los partidos políticos que son a nivel nacional, pero también en el entorno europeo, otros de los grandes canalizadores de demandas. Hablábamos de esta ciudadanía que puede tener un rol más de tipo pasivo, es decir, que puede decidir apoyar o no apoyar las distintas opciones que se le ofrecen. Esto, sobre todo, se observa a través del voto, que es el elemento más claro que tenemos en democracia para participar en el proceso de decisión y de toma de decisión. En este sentido, en el voto, los ciudadanos, por un lado, eligen de manera directa a sus representantes al Parlamento Europeo y, por otra parte, también eligen, generalmente dentro de los esquemas prácticamente, si no mayoritarios, sí, bueno, podría decirse casi unánimes, ¿no? O bien democracias parlamentarias o bien de democracias semipresidenciales, lo que hacen los ciudadanos es elegir a unos diputados, y estos diputados son aquellos que nombran a un primer ministro, y este primer ministro, como se puede ver aquí, es este primer ministro el que a su vez separa o nombra a sus ministros. Todos ellos, esta reunión es lo que podemos conocer o conocemos como gobierno nacional. Bueno, cuando nosotros estamos eligiendo a nuestros parlamentarios nacionales, estamos eligiendo al mismo tiempo partes de las instituciones. ¿Por qué? Porque estos ministros, reunidos con los ministros de otros países miembros, conforman lo que se conoce como Consejo de la Unión Europea. Por otra parte, los primeros ministros, es decir, los jefes de Estado de Gobierno, junto a otros jefes de Estado de Gobierno, nombran a su vez a un presidente entre ellos, que es lo que constituye como el Consejo Europeo. Este Consejo Europeo, a su vez, tiene una capacidad de propuesta de un presidente para una Comisión Europea que se une a un boleto colectivo que conforman los gobiernos nacionales, nombrando cada uno de ellos a un comisario, a razón de un comisario por Estado miembro. Todo este paquete, toda esta Comisión Europea, ahora sí requiere el respaldo democrático, es decir, requiere que el Parlamento Europeo tenga o ratifique a esta comisión en su conjunto. Entonces, Parlamento Europeo ratifica a la comisión. Muchas ocasiones se ha hablado del déficit democrático de las instituciones europeas. Esto podría ser más o menos acertado cuando estábamos hablando del caso en el caso en el que no eran elegidas de manera directa, sobre todo el Parlamento Europeo, es decir, había un déficit en el sentido de que los ciudadanos no tenían una capacidad de incidencia directa. Pero en el nuevo esquema, el que se produce después del Tratado de Lisboa, estamos en un concepto completamente distinto.
Es decir, es la ciudadanía la que vota a sus representantes políticos, que a su vez van eligiendo las instituciones de manera indirecta. Así que cuando hablamos de esa quiebra de legitimidad democrática, es un discurso que está anticuado y que no responde a las realidades actuales. Todos los representantes políticos en la Unión Europea han sido elegidos o bien de manera directa o bien de manera indirecta a través de representantes electos de manera directa. En realidad, el problema de legitimidad democrática en la Unión Europea no es tanto ese problema de selección como el problema de rendición de cuentas. Es decir, cuando estamos hablando de la Comisión Europea, el problema que nos encontramos es que la Comisión Europea, a la hora de responder ante la ciudadanía, pasa por varias, no hay esta relación directa, sino que su relación pasa de manera indirecta. De la misma manera, la exigencia de responsabilidades ante la ciudadanía pasa por el Parlamento, que le exige cuentas a la Comisión Europea. Pero la Comisión Europea en sí misma no concurre a elecciones. De hecho, la idea de los Spitzenkandidaten, es decir, estos candidatos que iban a ser presentados por cada uno de los partidos políticos en las elecciones al Parlamento Europeo, al final no han tenido mayor recorrido que la primera vez que fue el propio Juncker elegido. En esta segunda vez no tuvimos el mismo desenlace. Entonces esto ha hecho quebrar un poco ese mecanismo como la manera en la que podemos ligar de manera directa a ciudadanos con sus representantes electos. Insisto, no es tanto un problema de legitimidad democrática, que existe porque todos los representantes tienen algún tipo de fundamento democrático en su elección, como un problema de rendición de cuentas, lo cual no deja de ser un problema democrático también. Es decir, es el problema que tenemos cuando los representantes electos no rinden cuentas de manera directa. Pero este problema no es un problema solo exclusivo de la Unión Europea, sino que es muy habitual dentro de todas las democracias representativas y, sobre todo, dentro de las democracias de tipo consensual. ¿Por qué? Porque las democracias de tipo consensual, la toma de decisiones es colegiada, se produce entre distintos partidos políticos y los ciudadanos tienen que tomar muchas decisiones con su voto para intentar castigar decisiones o premiarlas que en realidad responden a múltiples inputs, a múltiples elementos de juicio. Entonces, cuando uno tiene que juzgar si continúa apoyando o no a un gobierno de coalición, ¿de qué manera apoya a ambos? Tiene que mostrar una papeleta por los dos. De manera que la exigencia de rendición de cuentas no es tan sencillo imputarla, porque hay que evaluar a un cuerpo colectivo, a un cuerpo colegiado, por acciones que quizá se refieran solo a alguno de los aspectos. En el caso de la Comisión Europea es todavía más complicado, porque no solo estamos ante un gobierno de coalición en el que tengamos 2, 3 partidos, sino que en muchas ocasiones tenemos a casi todos los grupos políticos allí representados. Y esto genera un problema de rendición de cuentas democrática. Es decir, la Unión Europea no está exenta de un perfeccionamiento de la democracia, pero, no obstante, no se trata tanto de un problema de legitimidad como de un problema de eficacia o eficiencia en la rendición de cuentas. Aquí tenemos también una visión de las distintas instituciones de la Unión Europea que luego pasaremos a ver de manera más detallada. Tenemos el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros o Consejo de la UE. Tenemos también la Comisión Europea y luego tenemos una serie de comités que también son relevantes, ¿no? Como el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, los Tribunales de Cuentas y de Justicia, el Banco Europeo de Inversiones, diversas agencias y el Banco Central Europeo. Cuando hablamos de la Unión Europea, hay que entender cómo se produce la atribución competencial, que responde al criterio más habitual dentro de los estados compuestos. Es decir, la Unión Europea únicamente tiene las competencias atribuidas por los tratados. Como en toda organización federal,
Es la Constitución, en este caso los tratados, los que, bajo el principio de atribución, concretan que la Unión Europea solo puede actuar dentro de los límites de las competencias que se le han atribuido por parte de los países miembros de la UE. De manera que no puede exceder esas atribuciones. Y toda competencia no atribuida a la Unión Europea es automáticamente una competencia por parte de los Estados. Este tipo de cláusulas de cierre suelen ser muy habituales dentro de los Estados federales. De esta manera, el Tratado de Lisboa establece un reparto de competencias entre Unión Europea y Estados miembros y lo hace de manera un triple reparto, ¿no? 3 maneras distintas. Por un lado, otorga competencias exclusivas a la Unión Europea, luego hay otras compartidas en las que la Unión Europea elabora una legislación más general y los Estados una más concreta, y luego competencia de apoyo en la que la competencia es parte de los Estados miembros y la Unión Europea solo está como soporte para el cumplimiento. Dentro de las competencias exclusivas de la Unión Europea, reguladas en el artículo 3 de funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea es capaz de legislar y adoptar actos vinculantes que se implementan de manera directa en cada uno de los Estados miembros sin necesidad de transposición por parte de estos. Por tanto, la Unión Europea tiene una capacidad para actuar por sí misma, sin necesidad de una autorización por parte de los Estados miembros. Ejemplos de ello: unión aduanera, normas sobre competencia, política monetaria, conservación de los recursos biológicos marinos, política comercial común o acuerdos internacionales. Ahora vamos a la parte de las competencias compartidas. Como pueden ver, es una lista bastante amplia en las que la Unión Europea tiene una parte y los Estados miembros responden a otra parte, generalmente implementando los acuerdos o desarrollando la legislación general que se ha elaborado a nivel europeo. Casos de ello: mercado interior, política social, cohesión económica, social y territorial, agricultura y pesca, medio ambiente, protección a consumidores, transporte, redes transeuropeas, energía, espacio de libertad, seguridad y justicia, seguridad en materia de seguridad compartida, salud pública y, por último, en el ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. ¿Qué son competencias de apoyo? Entonces, en ellas la Unión Europea solo puede intervenir para apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados, que son los que tienen la competencia en realidad. Son actos jurídicos vinculantes, pero no deben requerir la armonización de las leyes o reglamentos de los países de la Unión Europea. Es decir, se puede actuar de manera directa en un área. ¿Qué tipo de actos se refieren a esto? Pues protección y mejora de la salud humana, industria, cultura, turismo, educación, formación profesional, juventud, deporte, protección civil o cooperación administrativa. Aquí en este gráfico pueden ver un poco un resumen de todo este tipo de competencias. Y esto nos lleva a pasar al siguiente capítulo, que es el de las instituciones. La Comisión Europea propone la legislación, es a su vez el órgano ejecutivo, como ya hemos comentado, es la garante de que se cumplan los tratados y representa a la Unión Europea en la escena internacional. Como guardiana de los tratados, es la que tiene que llevar a cabo la implementación efectiva de las leyes o, en su caso, comprobar que los Estados miembros cumplen adecuadamente con esa normativa aprobada a nivel europeo. Coordina, ejecuta y gestiona las políticas de la Unión y además tiene la representación exterior de la Unión. Esto no quita que haya otro tipo de poderes que se otorguen a un alto representante para asuntos exteriores y de política de seguridad. ¿Qué hace la Comisión Europea? Pues promueve acuerdos entre agencias, tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, es decir, la capacidad de iniciar las normas, puede ejercer la iniciativa política y además es responsable de implementar el presupuesto y la gestión de todos los programas. Es decir, programas como Erasmus o como el Plan Europeo
tienen una parte de gestión e implementación que realiza la Comisión Europea. Vamos a intentar ver un poco el íter legislativo. Toda legislación parte de una unidad técnica. A este le sigue una serie de reuniones de trabajo con expertos, generalmente ministeriales o de tipo nacional, y luego se reúne con expertos a nivel global para ir formando una opinión. Una vez está formada esta primera propuesta, se hace una consulta entre servicios para ver si la propuesta tiene otros ángulos sobre la cual pudieran trabajar aquellos servicios para intentar enriquecer esa propuesta. A su vez, hay una consulta sobre el servicio jurídico para ver si se puede actuar realmente sobre la acción que se quiere hacer, y una vez tenemos claro por la consulta de servicios que se puede llevar a cabo, la consulta se remite al director general, que es el que tiene que dar finalmente el sí o el no sobre si se lleva a término. Posteriormente, los temas ya medio tratados llegan al jefe de gabinete, que es el que se encarga de terminar las negociaciones y de cerrar un texto para que se pase a la Secretaría General de la Comisión Europea y, en ese caso, tenga que tomar las riendas para llevarla a cabo. O sea, en este sentido, la Secretaría General es la que elabora un texto más perfecto, que luego se pasa a la reunión especial chef, que es la reunión de jefes de gabinete, donde ya queda todo atado y bien hablado, y finalmente en las reuniones semanales se hace una reunión del Colegio de Comisarios, que es la que da una visión definitiva. Otro de los elementos importantes dentro de la Comisión Europea es el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, que parte de la idea del Mr. PESC, que luego pues, evoluciona a este cargo que casi corresponde con una vicepresidencia, pero encargada de asuntos exteriores. Preside las reuniones también del Consejo de Asuntos Exteriores, dirige la política exterior y es jefe del Servicio Europeo de Acción Exterior. Por otra parte, la legislación europea sigue un ciclo como el que hemos visto, partiendo de la propuesta ciudadana, de los grupos de interés y de grupos de especialistas. La Comisión prepara una propuesta oficial y, posteriormente, Parlamento y Consejo tienen que tomar una decisión conjunta sobre el texto. Esto quiere decir que hace falta una mayoría simple en el Parlamento, pero dentro del Consejo de Ministros hace falta una mayoría reforzada, donde hay que tener en cuenta dos criterios, tanto el criterio territorial, el número de países, como el criterio de tipo poblacional. Y sí, este texto, posteriormente, cuando se aprueba, se traslada a las autoridades nacionales o locales para su aplicación. Y finalmente son la Comisión y el Tribunal de Justicia los que tienen que hacer un seguimiento de dicha aplicación. Esto que hemos visto así en términos generales es lo que inspira el procedimiento legislativo ordinario, es decir, un nuevo procedimiento o modo de operar por parte de la Unión Europea en el que el Parlamento tiene un papel muchísimo más protagonista y que se verá reconocido y recogido dentro del Tratado de Ámsterdam. Con el Tratado de Lisboa, este procedimiento legislativo ordinario ha cambiado de nombre y se convierte directamente en un procedimiento legislativo, más allá del proceso de codecisión del que habíamos hablado antes. Entonces, este procedimiento legislativo ordinario da el mismo peso a Parlamento y Consejo en una amplia gama de áreas. Por ejemplo, gobernanza económica, inmigración, energía, transporte, medio ambiente, protección del consumidor. Esto quiere decir que en todas estas áreas la Unión Europea, cada vez que promueva una legislación, se somete a este proceso legislativo ordinario, donde el Parlamento Europeo no puede iniciar la legislación, pero sí que tiene una capacidad de bloqueo, así como lo tiene el Consejo. Esto lleva, en general, que la gran mayoría de las leyes europeas tengan que ser negociadas por los actores políticos para que la Comisión saque un texto que represente todos estos sentires. Es decir, que se tiende hacia el consenso por la propia configuración constitucional o la propia configuración institucional. La Unión Europea tiene en su seno
en la propia comisión muchas mentalidades distintas, y esas mentalidades distintas son las que se tienen que poner de acuerdo para llegar a una legislación. Esto hace que esa legislación europea, cada vez que quiera ser reformada, requiera de amplios consensos, es decir, de una amplia movilización, lo que lleva a una toma de decisiones más lenta, como ocurre en cualquier democracia de tipo mayoritario. Aquí mostramos muy brevemente el procedimiento legislativo ordinario, es decir, cómo partimos de una vez ya hemos pasado lo que comentábamos antes como los gatekeepers, ¿no? Es decir, los actores encargados de mediar esas estructuras de intermediación entre las demandas y la canalización por parte del sistema político. Entonces, la propuesta de la Comisión es trasladada al Parlamento Europeo, que puede aprobarla o no. En el caso de que no la apruebe, se envía de nuevo al Consejo. En el caso de que se apruebe, pues aprueba la legislación. Y lo mismo ocurre con el Consejo. Tiene la capacidad de rechazar parte de la legislación del Parlamento Europeo. Todo ello lleva a que dentro de este complejo sistema el Parlamento Europeo tenga una capacidad efectiva de veto y de esa manera se matice el poder que tienen otros actores.